me gustaría deslindarme o desligarme de una trayectoria habitual de comentarios acerca de la encíclica, en un específico de Magnifica Humanitas, muy centrado en el tema eclesial o papal o teologal. No, no quiero entrar en el deep dive de ese tópico desde esa óptica, sino comentar algunos de los conceptos que están detrás, alrededor de la encíclica, que están de fondo y que quizá desde una perspectiva más técnica, más filosófica de inteligencia artificial, y comentar algunas ideas al respecto. Para nada se trata de un comentario teológico ni centrado en las implicaciones y consecuencias que esta encíclica puede tener para la iglesia o para desde su abordaje teológico. No quisiera yo entrar en ese terreno, que seguramente mucho de la opinión y muchos de los comentarios que se están haciendo alrededor de esto giran en torno a esa situación. Me gustaría hacer hincapié en esos conceptos como más generales, nos pueden servir a nosotros con respecto a qué está tratando de promover el Papa en este mensaje, qué implicaciones puede llegar a tener desde una perspectiva técnica, y no tanto solamente centrado en lo teológico. Es importante también enmarcar esto en un momento histórico que rebasa eh, las preocupaciones de la iglesia. Creo que es bastante evidente que 2026, 2027 serán unos años bastante interesantes con tantos cambios y con la revolución en algunos temas muy concretos que el Papa va mencionando, que a muchos de nosotros nos están tomando un poco a la rápida y ante la multitud de opiniones, ante la diversidad de puntos de vista, creo que esto centra una luz, una guía, una brújula. No es determinante, no es en ningún momento es conclusiva, sino que va mostrando y recordando y volviendo a poner sobre la mesa algunos de los conceptos más importantes para la iglesia, para discutir y para entablar conversación con respecto a estos temas, y de ahí que se desprendan todas las iniciativas posibles. Eh, Pareciera también que el título es muy significativo. Magnifica Humanitas es una manera de, de, de centrar el precedente de que aquí lo más importante es el valor de la persona humana, y cómo podemos preservar lo humano en este contexto y en este ambiente de tantas cosas que están pasando desde la perspectiva tecnológica, desde la perspectiva financiera, desde la perspectiva de globalización, desde la perspectiva de la guerra, desde la perspectiva de discursos de verdad, desde la perspectiva de la pluralidad, desde la perspectiva de del transhumanismo, del posthumanismo. ¿Cómo podemos recordar y cómo podemos, o sea, no un españolismo, cómo magnificar el tema de lo humano y cómo esto podría, de alguna manera, hacernos aún más humanos? En un momento de la encíclica, el Papa hace hincapié en cómo podemos buscar que la tecnología nos haga más humanos, ¿no? Como que pareciera contradictorio, como lo tecnológico y lo humano como contrapuesto, sino es, oye, ¿cómo podemos pensar la tecnología para recordar que el objetivo es que vayamos creciendo como personas y podamos facilitar el acceso a lo más básico a ciertas poblaciones vulnerables, o desde la perspectiva de la pobreza o desde la perspectiva de quienes no tienen tanto poder en alguna de sus formas? Esta Magnífica Humanitas creo que será la idea central sobre la que pivota todo lo demás. O sea, todos los movimientos, todos los cambios, todas las situaciones, todos los recursos que contamos con hoy y todos los problemas que podemos enfrentarnos durante los próximos años, hay que abordarlos de la perspectiva de cómo esto puede ayudarnos a centrar a la persona, cómo esto impacta a la persona y cómo esto podría llegar a aportar desde la perspectiva de la línea humana. Y luego también comentar que pues él escoge su nombre, León XIV, haciendo desde el principio una referencia expresa a León XIII, que aquellos que hayan tenido la oportunidad, espero que no creo que haya nadie que haya nacido en la época de León XIII. Si alguien sí, por favor, compártanos su experiencia de ese pontificado. Pero el pontificado del Papa León XIII estuvo sobre todo marcado por el texto
magnífico de la Rerum Novarum. Si alguien no ha tenido la oportunidad de leerlo, también vale la pena leerlo, porque es como que un antecedente histórico que el mismo Papa cita y a partir del cual se hace un recorrido histórico de todo lo que ha sucedido desde León XIII hasta él, ¿no? Pues aquí es importante decir que León XIII se enfrenta también a un periodo de cambios, sobre todo del cohorte económico, tecnológico, social, muy grave y que marcó la tendencia durante varias décadas y que también permite que la iglesia centre su atención en esos temas económicos, laborales, industriales, sociológicos, a los cuales en ese momento parecía que no habría que tener tanto envolverse tanto, ¿no? En el contexto del marxismo, en el contexto del socialismo, en el contexto del capitalismo, en el contexto de la gran revolución industrial, ¿qué tenía que decir la iglesia? ¿Cuál era el posicionamiento del magisterio? Y el Papa León XIII hace eso hace poco más de un siglo. Y ahora León XIV ve como algo importante, algo relevante, hacer un ejercicio análogo con los grandes cambios que tenemos en el mundo de hoy. Pues sería bastante obtuso una persona que piensa a la altura de los eventos y de las situaciones que han surgido durante los últimos años, meses, quizá del mundo post-COVID, cómo se ha modificado en gran medida la manera en la que pensamos el dinero, la manera en la que pensamos la familia, la manera en la que pensamos los países, el rol que juega el Estado, el tema digital, el tema tecnológico, su poder, su potencia, cómo se está dando esto en los diferentes ambientes y que diga que no es necesario comentarlo, que no es necesario, que no va a pasar nada, que todo va a seguir igual o que la gente mágicamente va a empezar a dejar de usar ChatGPT. Sería un ejercicio que a mí me parecería bastante poco insensato, pero el Papa afortunadamente busca comentar esos temas y creo que esa postura es el eje sobre el que podemos nosotros extraer la mayor cantidad de luz para nosotros mismos, para nuestras relaciones, para nuestro trabajo, para nuestro rol en la sociedad. O sea, el Papa sí hace un llamado directo y expreso a decir, hay que prestarle atención a estas cosas, a estas redes. No hay que, no hay que decir, oh, pues habrá gente en Silicon Valley que hará cosas y yo que sigo viendo YouTube, sino que sí hay algo más importante, sí hay una afectación relevante para la historia de la salvación y para la salvación personal de cada uno de nosotros, sobre todo los jóvenes, se van a enfrentar a estos temas durante los próximos 60 años. Por lo tanto, no es un ejercicio menor pensar esto, detenerse a ver la profundidad de estos conceptos y qué implicaciones pueden llegar a tener y de qué manera nosotros podemos estar eh, inmersos o afectados por este tipo de realidades. Es verdad que quizá muchos de los que se conectan a esta sesión no van a estar en el polo de las poblaciones más vulnerables o de los más afectados, sino que algunos de ustedes quizá también están del lado de los que están en la vanguardia o en un posicionamiento relacional, institucional, educacional privilegiado en estos temas. Me arriesgo a decir que si estás conectado en un Zoom a esta hora para hablar de este tema, no, no estás en ese otro lado. Pero pensemos que el Papa también utiliza el tema de la inteligencia artificial, de la tecnología, de la digitalización, la robótica, pero para tocar una serie de temas de fondo que me parecen a mí más relevantes que lo que pueda decir o no decir acerca de cuándo usar ChatGPT y cuándo no usar ChatGPT. Me parece a mí que el Papa utiliza el recurso de la inteligencia artificial en gran medida como para captar esa atención, incluso hasta mediática, para centrar una base, para centrar unos conceptos, para recordar unas ideas y que a través de este tema que es muy llamativo, poder transmitir esta idea, ¿no? Y algo que veníamos escuchando desde hace mucho tiempo, que ahora está justo textualmente en la encíclica, es que más que una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y esto no es una cosa menor. Y esto requerirá que tengamos mucha capacidad de discernimiento. Y a lo largo de la encíclica van apareciendo una serie de frases a las que valdría la pena dedicarles mucho estudio sobre cómo
cómo la humanidad nunca había tenido tanto poder sobre sí misma. Y esto implica que se haga una revisión acerca de los diferentes poderes que están detrás de la manera en la que se está tejiendo la sociedad hoy en día. Está claro que tenemos unos poderes de privatización, está claro que tenemos el tema del Estado, está claro que tenemos el tema de la iglesia, está el tema religioso, está el tema sindical, está el tema... Hay como muchos poderes detrás de esto, pero al mismo tiempo ninguno de esos poderes había tenido tanto poder antes como para poder hacer algo. Perdón por usar tanto la palabra poder, una sola frase. Pero mucho poder implica también tener mucha responsabilidad con respecto a las consecuencias que se pueden puede llegar a tener. El Papa va a hacer también mucho énfasis en que no es algo malo tener ese poder, no es algo malo que la técnica avance, no es algo malo que la tecnología sea capaz de lograr ciertas cosas, sino que es el riesgo o es el pago de eso cuando deshumaniza, cuando afecta a la persona, cuando va en contra de algunos de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, cuando hay que tener una serie de precaución, una serie de comillas con respecto a la pertinencia o impertinencia para realizar o para promover algún tipo de cuestión técnica. Y aquí habrá que recordar un filósofo de la tecnología, Iván Illich, que mencionaba el umbral de la técnica o de la tecnología. Y me gusta este principio porque no es determinante, no es binario, no es discreto, sino que este filósofo comentaba que la técnica o la tecnología, pues perdón, no es lo mismo, pero lo vamos a usar en este ejercicio de un par de minutos de manera análoga para todos los filósofos conectados en la sesión. Pido una disculpa, o que lo vean en el video, pido una disculpa a la magnífica humanidad. O cómo tenemos aquí un umbral de tecnología. Poca tecnología o no usar la tecnología implicaría estar de este lado del umbral, y usar demasiado la tecnología implicaría estar del otro lado del umbral. Entonces, mucha tecnología o muy poca tecnología puede llevar a ser poco eficiente, poco valioso y poco digno también. Supongamos esto, que si hoy en día, para los problemas que se enfrenta la humanidad y para el número de personas que somos, todos volvemos a utilizar carretas en lugar de utilizar automóviles, este uso de poca tecnología sería muy problemático y sería poco sensato decir, oye, si existen los automóviles, ¿por qué no usamos los automóviles si nos puede hacer la vida más fácil, la vida más amigable, si nos permite transportar comida, si nos permite posicionarnos en diferentes lugares del mundo más rápido, más ágil? Bueno, sería ahorita un problema hacia este lado del umbral, decir vamos a volver a las carretas. Y por otro lado, demasiada tecnología o demasiada técnica puede llevar a que sea insensato o ineficiente en sí mismo. Si todos utilizamos el automóvil para todo, empieza a haber problemas de ese uso desmedido de tecnología, como el tráfico, la contaminación, el ruido. Entonces, con respecto al avance o el invento o el recurso del automóvil, pues no se trata de no usar automóvil, ni se trata de usar automóvil siempre para todo mundo. ¿Por qué? Porque si estamos fuera de este umbral, empieza a haber unas consecuencias negativas de este uso de tecnología. Con esto en mente es mucho más fácil ver qué podría ser lo que el Papa está tratando de decir con respecto a la inteligencia artificial y su rol en el trabajo, en la sociedad, en las relaciones, en la geopolítica. ¿Vamos a usarla? Sí. ¿Para qué? Para todo lo que sea más eficiente, más rápido, más potente, pero recordando estos límites de tampoco se debe usar para todo y tampoco ha de reemplazar en su totalidad el tema del humano detrás de la tecnología, sino que la técnica está para servir al humano y no el humano para servir a la técnica. Una cosa que el Papa ve con mucha lucidez. Me parece también que este documento sale muy pronto, en el sentido de que
hay muy poca evidencia, más o menos, de las consecuencias o las implicaciones que puede llegar a tener esta tecnología, pero se ve que el Papa y el equipo que está detrás está muy al día de las diferentes consecuencias de lo que está pasando. Por ejemplo, en algún momento se habla de las relaciones a través de los recursos digitales, que está cambiando, que está mapeando y que está afectando la manera en la que las personas se relacionan con otras. El hecho de tener toda la gente de tu vida a un mensaje 24/7 de WhatsApp no es algo que la humanidad tenga registro de qué consecuencias puede llegar a tener. Era impensable antes, ¿no? El hecho de estar yo ahorita hablando con todos ustedes, compartiendo esta información a esta hora, desde donde está cada uno, con simplemente conectarse y tener acceso a esta idea, es algo insisto, es demasiado poder. Y tener la claridad de decir, oigan, cuidado con esto, no reemplacemos las relaciones humanas con las relaciones tecnológicas. Recordemos que no siempre se tiene que consultar ChatGPT para todo. Eh, y que pareciera que en el mundo del trabajo, pues es el último avance de Claude, es tú que tienes que estar haciendo tu trabajo y no es cómo Claude me va a ayudar a mí en mi trabajo, sino cómo mi trabajo va a depender de lo que Claude vaya pudiendo hacer, que por cierto ayer salió el nuevo modelo y está muy, muy, muy interesante. Entonces, el Papa utiliza esta discusión de la tecnología hasta dónde y qué implicaciones puede llegar a tener con la pregunta clave. ¿Quién tiene ahora el poder y hacia qué fines se va a orientar? Y al margen de lo que podamos pensar acerca de las implicaciones geopolíticas y teorías conspiranoicas, y muchos de los comentarios que he estado viendo de la encíclica se han dirigido hacia esa tónica. Personalmente a mí no me gusta esa narrativa, pero me parece que desde el primer movimiento de la encíclica aparece una imagen que creo que nos puede servir a todos, que es o vamos a construir Babel o vamos a reconstruir Jerusalén. Y aquí el Papa pone estas dos imágenes donde está la Torre de Babel, esta torre que se construye con la intención de un proyecto de una sola lengua, muy, muy técnico y que al final del día, como no tiene a Dios, empieza a tener sus consecuencias, ¿no? Seguramente a todos les sonará este relato del Génesis. Y por otro lado, pone al profeta Nehemías, que se enfrasca en el proyecto de reconstruir Jerusalén. Y cómo Nehemías utiliza los recursos que tiene para establecer relaciones con los demás y poder reconstruir Jerusalén, que era un proyecto no menor, que era un proyecto que requería muchos recursos, que requería mucho tiempo, que requería mucho esfuerzo, que requería dinero, que requería conocimiento, que requería personal, que requería material, que requería un montón de stakeholders, diríamos hoy en día, para lograr este proyecto, este objetivo, para reconstruir Jerusalén, la ciudad de Dios, con la comunidad en el centro, con la intencionalidad de eso que Dios quería. Y por otro lado, en Babel, pareciera que queremos construir algo al margen de Dios, que sea un proyecto como muy bueno, muy grande, muy poderoso, quizá podríamos decirlo así, con toda la narrativa de eficiente, eficaz, eh, potente, pero al margen de Dios. Y es en esta duplicidad en donde podemos correr el riesgo de cómo utilizar la tecnología y cómo utilizar los recursos que están apareciendo hoy en día ante estos dos, este claro oscuro, ¿no? El orgullo de pretender bastarnos a nosotros mismos, que a mí me parece muy relevante porque varios de los grandes emprendimientos tecnológicos responden a los pecados capitales. Es algo de lo que no tienen, o sea, no tienen pena de comentarlo, ¿no? Si uno toma los 7 pecados capitales y tomas los 7 grandes emprendimientos tecnológicos, pues podríamos hacer ellos mismos lo hacen, ¿eh? Ellos mismos justifican gran parte de su éxito de Netflix, de Amazon, de Globo o de Uber Eats, de Rappi, con los 7 pecados capitales, ¿no? La pereza,
con Netflix, ¿no? La avaricia con Amazon, ¿no? La envidia con Instagram y TikTok, ¿no? La gula con Uber Eats, con Globo y con Rappi. Entonces, y luego seguimos con los demás, ¿no? La ira, tenemos la lujuria. Entonces, la soberbia, LinkedIn podría ser. Entonces, ¿cómo los grandes emprendimientos tecnológicos van respondiendo a los pecados capitales? Y el grado de explotación al que podemos llegar a caer ahora es brutal. Y lo fácil que podría llegar a ser el tema de la lujuria, ¿no? A través de lo digital. La profundidad, el daño que puede provocar a la persona, incluso al margen de lo moral o al margen de lo teológico, cerebralmente, ¿no? Físicamente, anímicamente, socialmente, el impacto que pueden llegar a tener estos recursos, estos poderes, el hecho de tener lo que sea, cuando sea, en donde sea, es demasiado poder. En su momento, muchos emperadores romanos no tenían acceso a mucha de la comida con muchos de los recursos que ahora tenemos siendo emperadores romanos. Y ahora un niño de 11 años con 200 pesos de sus papás puede tener acceso a una cantidad de cosas que bueno, los grandes emperadores romanos hubieran querido tener una décima parte de todo ese poder. Entonces, estamos ante una manera de pensar el mundo, de pensar el trabajo, de pensar la economía, de pensar nuestra relación con los recursos como una nueva torre de Babel o como una ciudad en donde todos podamos habitar juntos. Y esto a mí me llenó de ilusión mientras lo leía. Insisto, hay que leer esta encíclica. Eh, cómo abre la puerta a decir, pues cada generación recibe una tarea, vamos madurando en la historia y bueno, les toca ahora a ustedes decir qué rumbo va a tomar esto. Y me gusta porque casi en todos los demás temas te enfrentas a una historia, a un legado, a miles de años, alguien lo dijo antes, ¿no? Aristóteles ya lo dijo todo, y como que siempre te enfrentas al, sí, pero es que tus abuelos, y sí, pero en México precolombino, y como que nos enfrentamos a una serie de cuestiones que al menos en su forma, como se presenta, son nuevas, ¿no? O sea, o tienen, Aristóteles nunca habló de inteligencia artificial como tal, ¿no? Por lo tanto, hay que hablar de esto porque nadie ha hablado de esto antes, ¿no? Y eso abre una puerta a los jóvenes, o no joven, o no tan jóvenes, vaya, a, a tener ilusión para plantearse qué queremos en el mundo de hoy, cómo está el mundo de hoy, ¿no? La debilitación de las fronteras, los recursos con los que contamos, la posibilidad de educación, la narrativa, la posibilidad de influir en los demás. Eh, como que cada uno de nosotros puede ver desde una perspectiva muy personal qué rol quiere y qué rol puede jugar, que seguramente va a ser muchísimo más activo del que podríamos pensar hace unos 10, unos 20, unos 30 años antes. Y aquí, para poder construir más bien Jerusalén, habrá que promover la justicia y hacer posible la fraternidad. Gran parte de la polémica o de la crítica que ha recibido la encíclica ha sido en este tono de desarmar, que el Papa utiliza esta frase muchísimo, como desarmar las palabras, desarmar la inteligencia artificial, desarmar la tecnología y de promover la justicia y hacer posible la fraternidad. Incluso, pues tocar con tanta ilusión los temas de la doctrina social de la iglesia, en concreto 4 puntos que veremos más adelante, pues como que para algunos ha parecido un discurso medianamente como con mucha ilusión de un mundo que funciona sin como estas grandes industrias de pecado que menciona la encíclica, pero como vamos a poder lograr la paz y vamos a hacer posible la fraternidad y como si no hubiera estas personas malas en el mundo. Y quiero buscar que la posición no sea un posicionamiento más ingenuo
sino que realmente está buscando eso como objetivo al margen de qué tanto se pueda alcanzar o no. Hay que apostarle a tratar de llegar hasta allá. Porque la contraposición es terrible, ¿no? Podemos construir un mundo inhumano y más injusto. Y la realidad de lo que se ha ido viendo en los últimos años de estas tecnologías, de la manera en la que se está estructurando en gran medida ciertas industrias, ciertas instituciones, es un riesgo palpable. No es un riesgo tan lejano, no es un riesgo tampoco tan descabellado, la posibilidad de construir un mundo inhumano y más injusto. Esto en diferentes capas y en diferentes niveles que también se comentan en el texto. Desde una perspectiva muy institucional, muy global, con los grandes marcos, conferencias, Unión Europea, Organización de Naciones Unidas, bancos mundiales, grandes estados, como con una narrativa o con un discurso que puede llevar a un mundo inhumano y más injusto. Esto es evidente si uno busca un poco de geopolítica actual, pues la narrativa no va hacia lo humano y la narrativa habitualmente no va hacia lo justo y habitualmente no va hacia al desarme, sino va al movimiento armamentista. Entonces, desde la perspectiva institucional. Luego, si vamos a la perspectiva ya un poco más familiar, pues también el tema del tejido social, del tejido familiar, ha entrado en una cierta fricción. Estamos más desvinculados, estamos más separados que antes. Ponte a pensar, no sé qué tanto antes te gustaría pensar, pero podemos no irnos al año 200 antes de Cristo, ni al año 1200, pero nos podemos ir a los 60, 70, 80, 90, y se ha ido viendo una progresiva desconexión, una progresiva desvinculación. El hecho de poder ahora trabajar en diferentes ciudades y bueno, antes quizá la noción de comunidad, la noción de pues que tú naces, creces, te reproduces y mueres en un solo lugar, con un solo grupo de personas, con una comunidad que dura toda la vida. Ahorita, ante lo volátil, lo ágil, lo rápido, lo eficiente que puede convertirse el cambiar de trabajo cada cierto tiempo, cambiar de ciudad cada cierta etapa, cambiar bueno, pues, ese cambio implica también que la relación humana no genere ese tejido. Es verdad que permite otro tipo de tejidos que se arman en un mundo globalizado, en donde se están perdiendo las fronteras, en donde se puede tener grupos de trabajo multiculturales y que eso enriquece la discusión, enriquece la narrativa y todos nos vamos beneficiando de todos. Y en esto del Papa también como que busca el unir y no el separar, el no decir, bueno, están los católicos, los protestantes, los judíos, los musulmanes y los ateos, sino que está buscando, a ver, vamos todos tratando de construir un mundo más humano, un mundo más justo y que esa verdad sea una verdad compartida que, bueno, y que vayamos construyendo este mundo con esta pluralidad de ideas hacia los valores que estamos tratando de buscar. Es un movimiento pues bastante que tomará décadas digerir y que tomará décadas darle forma. Creo que ahorita es muy injusto a los días de que sale la encíclica exigir, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Es que nadie sabe, ¿no? Justo es nuestra tarea, justo es nuestro ejercicio, justo es nuestra labor hacerlo nosotros. Y creo que eso es muy enriquecedor y muy bonito de este mensaje, porque creo que sí estamos todos de acuerdo en que el bien común y una vida digna para todos son dos objetivos que queremos alcanzar y que se trata de un par de ideas que pueden amplificar el diálogo y que pueden ser las preguntas de toque detrás de los grandes avances tecnológicos, de las grandes implementaciones económicas, de los grandes movimientos de empresa. Oye, ¿esto promueve de alguna forma el bien común o no? Oye, ¿esto busca una vida digna para todos o el beneficio de unos pocos o simplemente ser más eficientes por más eficientes o la simple especulación financiera? Es el tema de la guerra justa, ¿no? Que también ha sido un tema polémico en esta encíclica. Oye, bueno, el tema de la guerra justa
parecería que tienen sus cimientos en la búsqueda de estos dos principios, ¿no? Eh, no quiero entrar en el terreno de la guerra justa, pero sí recordar, y el Papa León XIV recuerda la doctrina social de la Iglesia, que también para algunos de nosotros ha sido como un cubetazo de agua fría, ¿no? Ha sido como a ver, esto no fue un texto que se escribió el siglo pasado para algunos iluminados que tienen ilusiones y que son medio ingenuos y que piensan que el mundo funciona como queremos, sino que sí es un documento importante, sí tenemos que buscarlo y sí tenemos que estar pensando en estos conceptos. También en el mundo de la inteligencia artificial y también en el mundo de las finanzas y también en el mundo de las crisis inmobiliarias y también en el mundo de la educación, cómo está cambiando. Y creo que, pues bueno, eso nos tomará unos años digerir y aterrizar qué forma va a terminar tomando. No olvidar la vida concreta de los pueblos ante la falsa ilusión de la uniformidad de discurso. Algo que también le preocupa mucho al Papa, entiendo, a través de su encíclica, el tema de quién lleva la narrativa de las ideas, porque si tú puedes controlar a través de cualquier lenguaje, de cualquier modelo de lenguaje, ya sea ChatGPT, Claude, Gemini, el que venga después, si tú tienes mucha capacidad de influencia, ¿quién va a estar detrás de lo que el algoritmo dice? Eh, ¿Quién va a estar detrás de las decisiones de qué decir y cómo? Casi ninguna pregunta es amoral en su respuesta. Y esto el Papa lo recuerda bastante en la encíclica. Es difícil decir que la tecnología es solamente amoral, como que vive en abstracto, que opere de manera neutra, sino que casi siempre tiene un cierto interés detrás, tiene un cierto poder detrás, hay un cierto resultado, hay un cierto objetivo. Plantearnos la tecnología por la tecnología, eh, y que no implique ningún tipo de riesgo, ya a estas alturas del partido implicaría pues una desconexión con toda la narrativa y con toda la historia a cómo se ha ido presentando. Por lo tanto, ninguna de estas capacidades que ahora tiene la humanidad en estas décadas da igual. O sea, Zoom no es un recurso que no pueda tener una serie de consecuencias y que no requiera un análisis de su pertinencia, de su impertinencia, de las consecuencias positivas y negativas que puede llegar a tener. APA. Y que corresponderá a nosotros pensar qué está detrás de eso y cómo lo regulamos. El Papa propone ciertos niveles de regulación, personal, institucional, estatal, privado, ¿no? Entonces, cómo nosotros regulamos esto mismo y cómo nosotros lo aterrizamos a la vida concreta de los pueblos y de las personas que lo están usando. Y, y creo que eso también viene muy enriquecido de la diversidad de, de opiniones, de culturales, históricas, relacionales que hay hoy en día en el mundo y que podemos correr el riesgo de buscar una misma marca para todos, una misma respuesta genérica para todo y que todos pensemos igual, todos nos vistamos igual, todos comamos lo mismo, todos tomemos la misma foto, todos vayamos a los mismos lugares, todos tengamos los mismos conceptos, todos sigamos a los mismos influencers y todos sigamos las mismas respuestas de ChatGPT que nos dan a todos en todo el mundo en el mismo idioma que es inglés, ¿no? Entonces, como que esa riqueza humana que existe en la vida concreta de cada uno y el pueblo concreto de cada uno, me parece que la encíclica hace mucho bien en recordar. ¿Cuáles son las redes nove de nuestro tiempo? Digitalización, inteligencia artificial y robótica, como veíamos antes. Y menciona que es verdadero que ha mejorado significativamente las condiciones de vida, pero los instrumentos tienen un lado ambiguo cuando no se orientan al bien. Y en este tema del umbral, pues es importante buscar cómo esto sustenta y cómo esto refuerza el tema de la dignidad de la persona.
El poder y la omnipresencia entrelazados con el tejido de la vida cotidiana dotan a estos recursos de mucha relación con la intimidad de la persona. El hecho de que tenemos un celular, de que tenemos gran parte de nuestra vida en nuestro celular digitalizada, que forma parte de todo lo que está, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, e incluso dormidos, esto está presente en nuestras vidas y tiene mucho poder, em, en el sentido literal del término, en el sentido de que hay personas que sin Google Maps colapsa esto, ya no hay mapas físicos, ¿no? Si un día Google Maps dice, hoy no funcionó, eso es un problema grave. Por lo tanto, estamos dotando de poder y de omnipresencia. ¿Cuántas veces ya esto está en nuestras conversaciones? Esto está en todo el día. O sea, ¿cuántas horas del día estás sin tu teléfono celular? Como para, no, yo no lo sé, cada uno de ustedes tendrá una relación distinta con su teléfono o con su computadora, pero bueno, quizá es el dispositivo que más tiempo pasa con ustedes. Y al final del día sería muy ingenuo pensar que no hay algo detrás, que no, esto no está afectando cómo moldeamos nuestras decisiones y cómo esto está incidiendo en el imaginario colectivo. Y claro que tiene un impacto, claro que tiene una influencia, claro que tiene una situación detrás en donde al parecer regular no va a bastar, sino que sí habrá que hacerse la pregunta en diferentes niveles: ¿quién detenta el poder y hacia qué fines? Y también, ¿cuáles son los motores que en un cambio interesante de narrativa ya no se trata tanto de un tema de gobierno, sino que son ciertos actores privados que están monopolizando estos recursos y que están utilizando el capital para seguir generando más capital detrás de estos recursos? Estos actores privados tienen más recursos que incluso muchos gobiernos, eh, y esto implica que quizá la narrativa de poder también va a tener este efecto. Con respecto a la Torre de Babel, y que es en donde va a seguir la parte de la encíclica, que tiene diferentes momentos, una obra concebida sin referencia a Dios, una uniformidad que elimina la diversidad, el orgullo de pretender bastante sí misma, y cómo la comunicación, más que promoverse, se va rompiendo. Las lenguas se pueden confundir y el resultado de un ejercicio de este tipo no es la unidad, sino la dispersión. Y eso puede generar discursos en donde haya un lado y el otro, unos y otros, nosotros y ustedes, y empiezan a generarse estas polarizaciones que se dan en el mundo de la política, que se están agravando y que se están fomentando y que se están retroalimentando muchas veces con estas cámaras de eco, con estas cámaras de resonancia promovidas digitalmente. Entonces, ¿cómo reconstruir los muros de Jerusalén? Y es aquí donde toca algunos de los puntos más importantes de la doctrina social de la iglesia. Dice, utilizando el profeta Nehemías: Nehemías no impone, sino que convoca, coordina y afronta las oposiciones. Y aquí, ahora sí que es de gustos, ¿no? Hay a quien le gusta esta idea del diálogo, del convocar, del escuchar, del control, del coordinar, del ver la oposición, de estos debates multiculturales, multilaterales, digo, no quiero usar la palabra sinodales, pero muy ecuménicos, que buscan construir un proyecto en común. Hay personas a las que les pone esto muy nervioso, ¿no? Porque la verdad y porque la revelación de la iglesia y porque el papel de la iglesia y que, y que debe cuidar esta tradición y debe velar por una visión del hombre y una visión del... Sin embargo, para construir una ciudad y para construir algo en el mundo de hoy que sea sostenible y que sea buscando este bien común para todos, incluso para estas personas que quizá no comparten el mismo credo, que quizá no comparten la misma cultura, que quizá no comparten el mismo lenguaje, ¿cómo logramos un proyecto común
como humanidad que realmente tome todo esto en cuenta y como tome no visualizo otra opción más que verdaderamente tratar de escuchar, verdaderamente tratar de comprender, verdaderamente tratar de posicionarnos en ese otro lado, ¿no? Eso implicaría abrir el diálogo con comunidades que habitualmente nos escuchan, que habitualmente no tienen un papel central en este tipo de toma de posiciones. No lo sé si serán poblaciones de pueblos que estén un poco más marginados de la narrativa económica, el tema de los musulmanes, el tema de los judíos, el tema de Palestina, el tema de comunidades africanas que no conocemos tanto el tema de toda la historia y la filosofía oriental, que es como que todo el tema de la India, no lo sé, estoy pensando en voz alta, pero es, oye, si ya estamos en un mundo que cada vez más ágil y más rápido y cada vez con más recursos para establecer estas conexiones y donde pronto va a valer poco en dónde vives, a qué hora, en qué lugar y con quién, bueno, más vale que nos vayamos poniendo de acuerdo en cómo vamos a habitar este espacio, porque las barreras habituales que antes se tenían, geográficas, lingüísticas, económicas, de recursos, se están bajando, están difuminándose. Y es algo bueno, el hecho de que una persona pueda vivir hoy en día donde quiera, puede ser que pueda trabajar desde donde sea, que pueda entrar a cualquier ciudad y con ciertos recursos tecnológicos pueda hacer vida en esa ciudad en un par de horas, es algo bueno. Sin embargo, implica que hay una responsabilidad detrás de, ok, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en qué tipo de ciudad, en qué tipo de trabajo, en qué tipo de empresa, en qué tipo de relaciones vamos a empezar a construir? Y esta ciudad renace por la responsabilidad compartida de un pueblo, no solamente de una comunidad cerrada, ¿no? Y lo importante es reconstruir vínculos antes que las piedras. Y empieza aquí a tocar el tema de la encarnación y el tema de la comunión, que me parecen a mí dos conceptos de la religión católica, en su centro. Y la comunión como esta idea de que cada uno asume su parte y reconoce de dónde viene la fuerza y se sabe en unión con los demás. Y viene una serie de puntos muy interesantes en donde recuerda que los talentos son entregados a la humanidad para que los haga fructificar. Por lo tanto, todos estos recursos de los que hemos estado viendo, hablando hasta ahora, son cosas buenas que podrían utilizarse para hacer mucho bien, que podrían utilizarse para hacer mucho fruto en positivo. Si van orientadas al bien común y a la dignidad de la persona, son cosas muy buenas. Estamos hablando de que probablemente sea la época donde vivir sea lo más edificante, digno, cómodo, posible, con una cantidad de recursos impresionantes. O sea, cualquier otra época histórica tiene mucha envidia de lo bien que podemos llegar a vivir hoy, con lo que tenemos ya hoy, o sea, hasta hoy, hasta el 10 de junio, este, ya sería suficiente para vivir muy bien. Y esto va a seguir y esto va a estar escalando rápidamente. Por lo tanto, ¿cómo logramos sacarle el mayor fruto posible a esto? En miras al bien común y en miras a la dignidad de la persona. Y en miras de que los principios de subsidiariedad y que estemos buscando un mundo más justo. No es para que ya no los usemos y por miedo a sus consecuencias los escondemos. Y esta es la gran narrativa, ¿no? Construir Babel o reconstruir Jerusalén. Más adelante en la encíclica, el Papa también hace como un recorrido acerca de los temas el tema de la guerra, el tema de la especulación financiera, del tema de la verdad, en estos diálogos que comentábamos, pues el tema de la verdad y cómo, digo, si uno se pone está ahorita haciéndose el análisis entre Caritas in Veritatem de Benedicto XVI y las últimas eh, comentarios de la verdad del Papa León XIV. Es que creo que también hay que ver qué cosa está pasando y de qué manera podemos estar respondiendo a las situaciones y los retos a los que nos enfrentamos hoy, en contraposición a los retos a los que nos enfrentábamos en aquel momento, ¿no? Y
¿Qué comentamos acerca de la verdad hoy en día? ¿Qué rol juega la verdad? ¿La verdad se defiende? ¿La verdad se impone? ¿La verdad se busca? ¿La verdad se convence? ¿La verdad se alcanza? ¿La verdad a través de la gracia, a través de la fe? La verdad, ¿no? Es el tema de la verdad hoy en día, cómo habilitamos estos espacios para preservar la verdad, para mantener esta verdad, al mismo tiempo que abrimos el diálogo y buscamos la pluralidad sin imponer, porque la libertad religiosa, entonces empieza a generarse este espacio gris en donde mucha gente lo ve como algo negativo y yo más bien creo que es una mesa de trabajo que nos tomará las próximas décadas, quizás siglos, para poder empezar más bien a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros para preservar la verdad, para transmitirla, para enriquecerla, al mismo tiempo que habilitamos estos canales y cómo los dirigimos, cómo los... Creo que la Iglesia Católica, con su registro histórico, con su visión de universalidad, que al final del día es lo que es católico, cómo juega ese rol, cómo juega ese papel y cómo influye en los demás positivamente para utilizar todas estas tecnologías en vistas al bien común, en vistas a la dignidad de la persona, habilitando sus ambientes, habilitando estos espacios para verdaderamente poner a Dios en el centro a través del trabajo, las finanzas, la tecnología, la familia, que esto lo único que ha ido es cambiando de cascarón, cambiando de forma, pero en el fondo sigue siendo el mismo. ¿Cómo podemos traer la riqueza de la tradición de la iglesia, la tradición, bueno, la riqueza de la redención, la encarnación, el perdón de los pecados, la gracia? ¿Cómo podemos traer todo este tema, el legado de los santos? ¿Cómo podemos traer pues, la fe, la esperanza y la caridad al mundo de hoy, sabiendo que estamos envueltos de este mercado, que estamos envueltos de estos recursos tecnológicos, que estamos envueltos de estas realidades geopolíticas, que estamos envueltos de este gran poder y que no se va a ir a ningún lado y que será nuestra responsabilidad encontrar maneras de influir en ello de manera positiva, desde cada uno, desde donde está, cada uno desde lo que hace, cada uno desde su rol y cada uno desde donde puede, que no es poco y que al final del día la suma de la iglesia, de donde cada uno de nosotros va haciendo verdaderamente lo que puede estar haciendo, es en ese conjunto en donde podremos ir transformando el mundo y podemos ir construyendo la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. También me gusta mencionar que el Papa cita a muchos filósofos, muchos hombres y mujeres, recopila nombres de santos del siglo pasado, cita a Tolkien, por ejemplo. Creo que esto abre pues una puerta, abre un diálogo, cita a Hannah Arendt, está Viktor Frankl, ¿no? Tienes el transhumanismo, el poshumanismo, tienes como también un itinerario filosófico, teológico, cultural, que puedes ir siguiendo tú para lo que serán las próximas décadas de diálogo, ¿no? Que me dice, ¿cuál es el temario de lo que hay que estudiar, de lo que hay que leer, de lo que hay que saber hoy? Pues creo que está en esta encíclica, ¿no? Creo que estos serán los conceptos sobre los cuales vamos a estar discutiendo las próximas décadas. Tratar de agotar la riqueza de 250 puntos de una encíclica, en donde cada punto está verdaderamente muy bien pensado, verdaderamente muy bien conectado, me parece a mí que es un ejercicio un poco ambicioso, por decirlo menos, pero más bien pensarlo como es el punto de partida en donde podemos pasarnos los próximos 50 años platicando y discutiendo en una cantidad infinita de cafés en qué cosas van pasando desde esta óptica, desde esta narrativa, desde lo positivo, desde lo que construye y no desde lo que debilita. Um, bueno, insisto, la encíclica da para mucho, son 250 capítulos. Esto es un poco lo que puedo comentar como base. Para nada está escrito en piedra. Y bueno, tenemos un espacio para un par de preguntas. Si alguien quiere hacer un par de preguntas, adelante. Invito a la lectura de la encíclica completa, invito a la reflexión personal e invito a verlo desde la perspectiva de que nos estaremos los próximos 50, 100 años discutiendo estos temas y que no hay una respuesta correcta para casi nada de esto, ¿no? Sin embargo, me parece muy valioso que el Papa ponga esto sobre la mesa, que dote de ciertas ideas bases para dialogar y que a partir de aquí podamos estar construyendo todos desde nuestra trinchera.
entiendo que si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano. Muchas gracias, Daniel. Yo tengo quisiera hacerte una pregunta, si, sobre todo si nadie se ha apuntado y pues para animar a los demás a preguntar. Pero no sé si el Papa, yo no he tenido la oportunidad de leer la encíclica, pero no sé si el Papa ha hecho un comentario más específico de justo cómo llevar a cabo este diálogo con los agentes como de buena voluntad, sin diluir la propia identidad de la iglesia o la propia doctrina de la iglesia. No sé si hace hincapié. Sí, sí, me encanta tu pregunta, Pedro, porque parece que está planeada, ¿no? Pero me parece a mí que el Papa León XIV digo, eh, sale la encíclica y actualmente el Papa está en un viaje en España. Y justo si uno ve el itinerario de su viaje, o si uno ve la agenda del viaje, digo, hay teorías conspiranoicas y ya siempre hay comentarios y espero que este video no envejezca mal, pero eh, el Papa va a España y va a la Cámara de Diputados y da un discurso increíble acerca de cómo algunas de las fuentes del derecho tendrían que remitirse también. O sea, como que el Papa va y hace esto que propone en la encíclica, ¿no? O sea, va a España y se cita con la Cámara de Diputados y se cita con jóvenes y se cita con artistas y se cita con tal, y no es únicamente con católicos, y escucha a varias víctimas de ciertos temas y abre la puerta a discutir los grandes tópicos de la inmigración en España, ¿no? O sea, como que no tiene miedo de tocar esos temas y de hablarlos y de escuchar y de decir, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Eh, y es él el primero el que va, oigan, creo que era la primera vez que estaba ahí en esa Cámara de Diputados un papa, ¿no? Entonces, eh, creo que él hace eso, ¿no? Lo hace en su viaje a España. Entonces, no solamente nos dice háganlo, y les vaya muy bien, ahí me cuentan qué tal les fue, sino que él hace un primer ejercicio como pontífice político con un itinerario que está muy claro, ¿no? Y luego tiene lo sacramental, ¿no? Tiene las vigilias y tiene las misas, pero no va únicamente a hablar a homilías de gente que ya está en la misa de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? Sino que sí va y se mete con los gobiernos, con los empresarios, con los de las comunidades marginadas, con varios pensadores distintos, ¿no? Entonces probablemente estemos viendo más diálogo como con el Papa Francisco, que lo cita la misma encíclica, con algún imán o con alguna cuestión como de promover esto de qué vamos a hacer, o sea, cómo vamos a resolver esto que está muy bien, pero que implica que abramos ese diálogo. Entonces, sí, creo que el Papa en el viaje a España está muy claro cómo él es el primero que va y lo hace. Eh, habrá que dar, digo, hay que darle seguimiento a lo que ha ido diciendo, que es muy interesante. También, insisto, sacarle la raíz cuadrada a todo lo que dice el Papa, luego también la gente se enferma un poquito de eso, ¿no? Pero, pero, pero creo que como gesto es muy significativo que él diga, mande esto y luego vaya a la Cámara de Diputados de España. O sea, creo que eso es una clara manifestación de apertura o de promover lo que él mismo está diciendo. Claro, sí, se me hacen súper claro. Y otra pregunta, otra vez, si alguien tiene una pregunta, puede escribirla en el chat o puede levantar su mano o simplemente desbloquear su micrófono. Pero también quisiera preguntarte, como persona, digamos, normal, que no está metida en tecnología, no está metido, o sea, puede ser laico, ¿sabes? Igual tiene una responsabilidad, igual es diácono, pero, o sea, ¿cómo impacta esto nuestra vida individual o personal o qué podemos hacer al respecto? Ya, pues bueno, o sea, sería muy interesante ver tú cómo defines a una persona normal, Pedro, porque yo no conozco a ninguna. Yo Pero conozco unas dos. bien, o sea, yo creo que es muy interesante porque aterriza el balón, ¿no? O sea, sí dice, ok, sí hay unas grandes empresas, sí hay unos poderes económicos, sí hay unos poderes gubernamentales, está muy bien. Pero al final del día,
cómo cada uno de nosotros también va a utilizar la tecnología, cómo cada uno de nosotros la va a usar para que el papá habla acerca de, no, quizá no está tan bien que los niños tengan celular, ¿no? O sea, digo, lo comenta así, a ver, los papás, sí, mídanse, ¿no? O sea, esto es poderoso, tómenlo en cuenta, vean la madurez de sus hijos y por qué les dan un celular, ¿sabes? O sea, como que sí dota la responsabilidad al final del día para cada uno de nosotros. O sea, no es un, solo porque exista está bien y hay que usarlo. No es así como funciona casi nada. Y esto también, o sea, solo porque exista y esté, no es suficiente argumento como para que nosotros lo estemos usando, para que nosotros lo estemos promoviendo, sino que sí tenemos que hacer el ejercicio a conciencia de discernir cuándo sí, cuándo no, para qué sí, para qué no, quiénes, en dónde. Y luego dota de mucha responsabilidad personal sobre las consecuencias de nuestras propias acciones y sobre nuestras propias actitudes con respecto a estas tecnologías que existen, ¿no? O sea, sí nos dota de responsabilidad, sí nos mete a nosotros en el juego y no nos permite escudarnos solamente eh, en el decir, bueno, ya los de Silicon Valley y el gobierno que se arreglen, sino que se esté diciendo, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? ¿No? ¿Y tú cómo lo vas a utilizar o no utilizar o promover o cuidar? Y también cómo tú te vas a dar al menos cuenta de estos efectos y estos temas que están alrededor de este tópico para que, insisto, desde tu comunidad, desde tu ciudad, desde tu familia, desde tu trabajo, cómo vas a poder fomentar este tema. Entonces creo que Gracias, sí, queda claro. Vamos a ir en orden con las preguntas. Primero voy a leer las de, tenemos 4 preguntas ahora. Bueno, 5 preguntas. Una es creo de, que hay una persona con la mano levantada. bueno, pensaba ir primero por las escritas, pero si quieres podemos ir por la mano levantada. Pues sí, porque puede ser más interesante escuchar, ¿no? A ver, Rodrigo, adelante. Ah, bueno, pues gracias. Igual, bueno, pues ya. No, Dani, muchísimas felicidades. Muchísimas gracias por el comentario, la verdad, me encantó. Y bueno, y ahorita mencionaste lo de Tolkien. A mí, la verdad, me fascinó. Exacto, y yo, sabes que los dos nos fascinan estos autores. Y no pude evitar pensar, no sé si el Papa lo tendrá en el radar, pero citó a Tolkien, entonces esperaría que al menos algo así, pero me acordé muchísimo de un cuento del Padre Brown, que es el de El error en la máquina, en donde el Padre Brown reflexiona acerca de, ok, si la máquina será el sistema más confiable que hay, ¿no? Porque son unos y ceros y siempre llega a conclusiones así súper exactas, pero al final está trabajando la máquina con la máquina más, o la máquina menos confiable que hay, que es el ser humano, ¿no? Y me gustó mucho, no he terminado de leer la encíclica, pero al menos de lo que llevo, él sí tiene mucho esta noción de, y lo dice abiertamente en un punto, ¿no? El Papa, de, es que no, que es reticente con llamar a la inteligencia artificial como neutral, o como algo neutro, porque dicen, no, es que a ver, o sea, no puede ser neutro porque al ser una herramienta es utilizada y está siendo utilizada por personas con intenciones, bueno, pues ya por el hecho de ser personas, pues con pecado, ¿no? Y, y pues claro, o sea, al final el tema también, y digo, obviamente el Padre Brown se refiere a una máquina que detecta mentiras, ¿no? Que es súper básica comparado con lo que tenemos hoy, que nada más mide como pulsos en el ritmo cardíaco. Pero, pero o sea, al final se reduce a lo mismo, ¿no? Tenemos una máquina que es súper Sí, sí, estadísticamente, matemáticamente. sí, eh, estoy de acuerdo contigo. O sea, sí hace mucho hincapié en que detrás de la tecnología, como bien apuntas, Rodrigo, hay humanos que toman decisiones, que tienen sus intereses, que tienen sus fines y que no podemos ser ingenuos o evitar pensar. Y luego también como que sí hace el llamado a decir, bueno, ¿y por qué no nos, o sea, adelante, ¿no? O sea, por qué no el católico, el cristiano que está llamado a través de su trabajo a recristianizar las realidades del mundo? Hay que ocupar esos espacios, hay que ocupar esos ambientes, hay que
estar ahí, ¿no? ¿Por qué no motivar que esta visión cristiana desde esas posiciones, desde esos mismos ejercicios técnicos laborales estén siendo impregnados de, de, de Cristo por la labor que realizan estas personas en su trabajo, ¿no? Entonces, sí, muy bien, Rodrigo, muchas gracias No, por gracias a el ti. comentario. Pedro, volvemos contigo. A ver, pues leo de los comentarios escritos en el chat. La primera es de Jesús García. ¿La doctrina social de la iglesia se tendría que actualizar, es decir, reeditar o aplicará tal cual a raíz de la encíclica? Es una buena pregunta. A ver, la doctrina social de la iglesia es un texto que busca recopilar algunas de las ideas sobre las cuales puede pensarse y aplicarse o posicionarse. No es tampoco un nuevo decálogo como tal. Entonces, son ideas que sirven como fundamento para pensar las cuestiones sociales. Los conceptos de los que habla la doctrina social de la iglesia me parece que siguen siendo muy aplicables al mundo de hoy y muy válidos, ¿no? Creo que estamos hablando más de oye, ¿cómo tomamos estos conceptos de la doctrina social de la iglesia y los empezamos a aplicar en este contexto con estas herramientas, con estos recursos que ahora tenemos? No creo que ahorita sea el momento de revisitar la doctrina social de la iglesia, sino más bien de una aplicación. Obviamente habrá que medir y tener entre comillas qué cosas sí, qué cosas no y en qué medida, pero creo que esos conceptos creo que están bastante claros. ¿Sí? Si tú revisas cuáles son los conceptos de la doctrina social de la iglesia, creo que siguen siendo muy válidos el día de hoy, creo que siguen siendo muy valiosos el día de hoy, creo que siguen siendo una tarea incompleta el día de hoy, sino más bien es decir, oye, ahora que todo el mundo tiene acceso a tantas cosas, que hay más educación, que tenemos más recursos hasta económicos, ¿cómo empezamos los mismos católicos a promover esas ideas en lugar de simplemente también irnos con la narrativa de pues vivir más cómodos y cada quien que vaya creciendo y o que estos posicionamientos transhumanistas o poshumanistas, ¿no? Incluso llama la atención que el Papa dice, o sea, el hecho de que la baja tasa de natalidad se da sobre todo en los países cristianos, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa, no? Eh, y eso me parece a mí que es interesante verlo desde una perspectiva. No creo que sea el momento de revisitar la utilización de la iglesia, sino más bien de aquí qué podemos tomar para aplicarlo en estas circunstancias, con estas herramientas, con este mundo de hoy que ha ido dando una vuelta interesante. Juani Gutiérrez pregunta brevemente, según entendí, hace una recomendación para ver la película o la saga del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, ¿no? Muy bien, buena pregunta, Fanny. Bueno, hay que ver la saga del Señor de los Anillos, no es si la vemos o no. Este, pero no, el Papa no hace una recomendación explícita para ver ni para leer nada. Solamente usó una frase que dice uno de los personajes en el libro 3, bueno, en el libro 5, bueno, en el Retorno del Rey, Gandalf hace una expresión de cómo cada uno de nosotros quizá no nos toca estar como que en los grandes poderes del mundo, como los grandes presidentes, como los grandes empresarios, como los grandes referentes, sino que a veces nos toca desde nuestra simple parcela trabajarla muy bien de tal manera de que podamos impactar positivamente a los demás y que podamos dejar esa parcela lo mejor posible para los que vienen después de nosotros. Y el Papa utiliza esa frase como para ejemplificar esto. Entonces, me parece que es una frase muy bonita, es una idea muy interesante que escribe este escritor católico y que está en el Señor de los Anillos, pero que no es un llamamiento ni a leer ni a verlo, aunque, Juan, hay que leerlo y hay que verlo. Eso ya es más personal, pero eso está claro. Miguel Tapia también pregunta, ¿qué ideologías bloquearán el interés por la encíclica? Me refiero a eso que pasó cuando muchos rechazaron la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Bien, bueno, Miguel, a ver,
creo que hay que partir de este concepto, o sea, como que hay varios conceptos ahí importantes, ¿no? O sea, la encíclica no es que se acepte o se rechace, ¿no? Sino que la encíclica es, y que la encíclica es un texto magisterial. Eso quiere decir que brinda el posicionamiento de la Iglesia universal con respecto a un cierto tópico. Puede ser que tú estés más de acuerdo o menos de acuerdo con lo que dice la encíclica, pero la encíclica es. Y eso creo que es importante mencionarlo. Hay gente, hay personas, hay incluso miembros de la iglesia que pues, pueden opinar y que pueden discutir y que pueden estar más a favor o en contra de ciertas ideas o de ciertos conceptos detrás de una cierta encíclica. Y creo que el Papa León XIV en este Magnificat Humanitas sí menciona algunos posicionamientos muy concretos, ideológicos, desde la misma encíclica, que podrían estar en contra de estas ideas, como puede ser el posthumanismo, el transhumanismo, y la especulación financiera por la especulación financiera. También menciona el tema del pragmatismo voraz, ¿no? El pragmatismo a secas, ¿no? Que busca lo eficiente, lo mejor, lo más rápido, lo más barato, solo porque sea más eficiente, mejor, más barato y más rápido. Este, También aquellos que no tienen esta apertura al diálogo, que están buscando cerrar en lugar de construir. Y como que, sobre todo Miguel, como que lo pone en esta narrativa de quienes están del lado de la Torre de Babel o quienes están del lado de reconstruir Jerusalén, ¿no? este, sin tratar de generar otra polarización, sino como al decir, oye, esto que tú estás haciendo, ¿va en la reconstrucción de Jerusalén o va a construir Babel? Entonces, como que ahí está la pregunta, ¿no? Entonces, si te fijas, son como que esta serie de ideas que pueden estar pendulando en el ambiente y que incluso más que un posicionamiento y por eso nosotros no usamos la tecnología o por eso nosotros nos alejamos sino que ha sido a ver, vamos a recordar, estas son las ideas centrales, cada uno vaya tratando de influir lo más posible y dentro de estos umbrales tratar de construir. Oye, que siempre, Miguel, habrá personas que esta frase que dice esto a mí no me gusta va bien. Es que yo pienso que el futuro debería ser. Está muy bien. Oye, es que yo creo que el Papa no se ha dado cuenta de esto que le pasó a mi tío. Ok, claro, o sea, eso siempre hay, eso siempre pasa. Pero en concreto en la encíclica, si tú la lees, ahí mismo en la encíclica te va diciendo este posicionamiento, esta ideología, esta creencia puede conllevar estos riesgos y puede estar generando este tipo de problemas a largo plazo. Entonces, la misma encíclica va generando ese diálogo. Ahora que recuerdo, son estas ideologías concretas las que te he comentado, las que me vienen a la mente, pero seguramente si es una revisión, pueden aparecer un poco más. Bueno, quedan dos preguntas. Una es de Marta. Dice, buenas noches. Por favor, ¿a qué te refieres cuando dices que no hay respuestas correctas o incorrectas? Vale. Me refiero a buena pregunta. O sea, a ver, si hay una verdad y si hay respuestas correctas y si hay respuestas incorrectas. Me desdigo a mí mismo desde ahorita. Lo que estaba tratando de ilustrar en ese momento era que cómo resolvemos el problema de Uber Eats a nivel mundial hoy. Nadie sabe, ¿no? O sea, y que podamos hacer una propuesta y que podamos tener la libertad de decir, tenemos una serie de conceptos detrás que pueden dirigir estas ideas, que pueden orientar estas discusiones, que pueden, oye, pues vamos a hacer una lluvia, si aquí nos podemos hacer una lluvia de ideas, pues cada uno de nosotros tendrá como, yo creo que podríamos hacer esto, hay que regularlo, hay que prohibirlo, hay que promoverlo, hay que buscar que la conexión con el productor, o que podamos no es que haya una respuesta correcta o incorrecta sobre el cómo. Este, Oye, ¿a qué edad le das el celular a tus hijos? ¿No? Pues no es como que el papá diga a los 7 años, ¿no? No, sino que cada familia, cada papá tendrá que ver, cada mamá tendrá que, cada hijo es diferente, ¿no? O sea, no es como que haya a esta edad es la edad buena para darle el celular.
no sé si hay una edad buena para darle un celular. Entonces, como que ese es más bien no hay respuestas correctas y incorrectas, sobre todo en el contexto de que es algo nuevo, de que es algo que requiere como que mucho criterio, mucha sabiduría, mucho también conocimiento técnico que a veces no se tiene, y por lo tanto es más bien un momento como para abrir la mente, ensanchar la razón, como diría Benedicto, para ver, oye, cómo nos podemos enriquecer de lo más posible para tratar de lidiar con esto de la manera más efectiva y más enriquecedora posible para toda la humanidad, buscando el bien común y la justicia. Entonces, oye, un modelo de aprendizaje por refuerzo que busca el tema conductual o que busca generar ciudades inteligentes de N minutos, que lo haga o no lo haga. No hay una respuesta correcta o incorrecta, sino es, oye, ¿cómo esta decisión que se va a hacer con respecto a una ciudad optimizada, cómo le metemos la mayor cantidad de inputs posibles para hacerlo lo más enriquecido posible? No es que haya una respuesta correcta o incorrecta, sino que estamos en el momento de buscar cuáles son las alternativas que existen desde todas las ópticas posibles, escuchando a la mayor cantidad de voces que se pueda, incluso buscando escuchar más esas voces de los pobres, de los marginados, de los migrantes, de las otras culturas, para poder enriquecer y para realmente que la decisión o que la postura que se tome haga sentido en el colectivo como se está presentando hoy en día. A esto me refería yo con que no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿no? Porque ahorita no está resuelto. Perfecto. Gracias, Marta. Bueno, una última pregunta, Lourdes Velázquez. Desde nuestra cotidianidad, ¿qué podemos hacer de manera concreta para adaptarnos conscientemente y mantener el rumbo en esta nueva época? Muy bien. Buena pregunta, Lourdes. Creo yo que es leer la encíclica. Bueno, o sea, al menos dedicar un tiempo a estudiar la encíclica más que leerla. O sea, creo que la encíclica sirve como entonces lo estaba, pues llevo ya muchos años estudiando estos temas, ¿no? Filosofía, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, como que sí es, me parece, una gran síntesis de los tópicos más relevantes y del tipo de abordaje y de la narrativa que tiene que estar muy claro para cada uno de nosotros. Y tú dices, lo ves desde mi cotidianidad. Tengo que ser una experta en aprendizaje de máquina. No, pero sí tienes que saber un poco acerca de cómo funciona el aprendizaje de máquina. Y curiosamente, eso está en la encíclica, ¿no? Oye, tengo que saber todas las ideologías del mundo de hoy. No, pero sí creo que las que menciona la encíclica, sí tendríamos que saber un poquito más, Lourdes. Oye, tengo que saber acerca de todos los problemas de la geopolítica y cómo funciona el mercado de divisas financieras. No, pero los conceptos que se mencionan en la encíclica, es que sí tenemos que saberlos porque sí el tema financiero hoy en día sí está ocupando un papel central y el tema de los gobiernos como sostén económico no va a ser clave y alguien le tiene que enseñar a tus hijos a manejar el dinero y a manejar el tema de la especulación financiera y alguien sí le tiene que enseñar a tus hijos cómo se gestiona el poder y cómo funciona ahora el tema comunitario en las modalidades relacionales digitales. Sí creo que tienes que saber eso desde la cotidianidad. O sea, me encantaría poder decir, no, ahorita ya todo el mundo podrá ser fontanero, agricultor y ya vivir al margen. Creo que ese momento fue antes de ChatGPT. Este, ya con ChatGPT ya no, creo que no, el posicionarse al margen de la tecnología, yo voy a seguir sin celular. Luego tienes esa gente que es bien cool porque no tiene celular, ¿no? O sea, creo que ya hay que crecer, ya no está padre, ¿no? O sea, ya no es el momento, ya todo el mundo tiene celular, amigo, ya cómprate un celular y no está cool. Y el celular no se verá a ningún lado los próximos 100 años. Entonces, creo, Lourdes, que si tomas la encíclica y vas punto a punto, mira este concepto, esto no lo entiendo, esto sí lo entiendo, esto me gustaría profundizar por aquí. Creo que si tú tomas la encíclica y la estudias, tienes los conceptos, la narrativa, la guía de lo más relevante para los próximos años, de lo que hay que saber y de lo que hay que utilizar como criterio de discernimiento.
Bueno, Daniel, pues muchísimas gracias por esta súper interesante exposición del tema y aparte todas tus, o sea, tu amabilidad y tu erudición al contestar las preguntas. Tienen por el chat un vínculo de WhatsApp para unirse a la comunidad Sofía. En este canal de difusión de WhatsApp se van a enterar de todos sus eventos presenciales, digitales. em, Muchos son sin costo. Una vez al mes hacemos un diálogo Sofía como este. Lo estaremos haciendo la primer semana de cada mes, los miércoles. Y pues estamos muy emocionados de tenerlos aquí con nosotros. Vamos a seguir compartiendo e investigando sobre cómo aplicar las humanidades a la vida. Y pues tendremos también, esto se subirá a YouTube. Veo que Alejandra pregunta si se subirá, si podrás regrabarlo, si va a estar en YouTube y pueden acceder al vínculo. Les mandaremos un correo de agradecimiento después con el vínculo de YouTube en el caso de que les interese. Y pues cualquier pregunta que tengan pueden acercarse a cualquier miembro del equipo de Sofía y ahí podemos ayudarlos. Sin más, muchas gracias, Daniel. Buenas noches a todos y estamos aquí para servirlos. Entonces, buenas noches.